Dios les bendiga, hermanos. Saludos a todos los que nos escuchan, miembros de Iglesia Misión Alcance Global, visitas y toda persona que nos sintoniza a través de los canales de YouTube. Sean todos bienvenidos. Saludamos a todos aquellos de diferentes países del mundo, no solamente Costa Rica, sino Panamá, a todos aquellos que nos escuchan de Argentina, de Paraguay, de Chile, que yo sepa, de Venezuela, de Colombia, de México, de Estados Unidos. Son los países que yo sepa, y se me escapan todos los demás de los que me están escuchando, e inclusive en Europa algunos hermanos de habla español. Sean todos bienvenidos. El Señor me ha dado una palabra para este momento que se trata sobre la estrategia del engaño y cómo los cristianos actualmente están abortando la fe, es decir, están apostatando o abandonando la fe. El engaño viene de la mentira en su forma más primitiva, pero la verdad que el engaño es mucho más complicado que una o varias mentiras. Generalmente y siempre, mejor dicho, el engaño siempre viene acompañado de verdades. Entonces, usted sabe un poquito de lógica, lógica filosófica, lógica matemática incluso. Una falsedad más una verdad, el resultado es falso. Una verdad y una falsedad, sin importar el orden, primero falso, después verdad, o verdad primero falso, verdad y después falso, siempre da como resultado falso. Siempre que haya alguna premisa falsa de entre varias premisas verdaderas, aunque sean 90 premisas verdaderas, pero una de ellas es falsa, el resultado es falso. Y ese es el engaño, si lo tuviéramos que plasmar de una forma matemática. Es la obra más importante de Satanás. Lo hizo con Adán y Eva en el jardín del Edén, y lo ha venido haciendo con el pueblo de Dios y con todos aquellos a quien Dios escoge a través de toda la historia, incluyendo hasta el día de hoy. Lo sigue haciendo con la iglesia del Señor. Es la obra del engaño, la obra que le resulta a Satanás más efectiva, y es esa obra que él está implementando hoy en todo el mundo completo. Todo el mundo está sujeto bajo este dominio del engaño. Entonces tenemos verdades con muchas mentiras. Satanás tergiversa la verdad, tuerce la verdad para provocar engaño, es decir, agarra la verdad y la tuerce para que no sea entendida tal y como es, sino que sea mal comprendida. Y entonces también de ahí venga el engaño de torcer la mente de la persona, torcer su razonamiento y torcer el corazón. Cuando el corazón está alterado, está desviado, el corazón va a tender al engaño. Mentir es una cosa, hermanos, pero hacerle creer a otro que algo no es verdad para sus propios intereses es más que mentir. Es más que mentir. Eso es el engaño, es una mentira fríamente calculada, planificada, con el fin de arrastrar a una persona al destino que el engañador pretende. Hay situaciones en las cuales el engañador, cuando es un ser humano, desconoce que él también está engañado. Pero también hay situaciones que en el cual el engañador sabe que está diciendo una mentira, y aún así avanza en su plan, estrategia para engañar con el fin de manipular la situación y conseguir sus propios beneficios. El engaño penetra en la mente y en el corazón de la persona, de tal forma que la mente queda presa bajo esa manera de pensar, y cuando cae en una personalidad orgullosa, vanidosa, pretenciosa, prepotente, ese engaño hace raíces profundas y es sumamente difícil
que esta persona salga de esta trampa. Así que el engaño es cuando alguien cayó como víctima de una trampa sin darse cuenta. Ese es cuando somos engañados, caemos víctimas de una trampa sin darnos cuentas y caemos entonces subyugados, esclavizados, manipulados bajo el engaño que recibimos. Ninguna persona engañada cree estar engañada. Ninguna. Toda persona engañada, por eso se llama engaño, cree que está en la verdad. Y va a permanecer en ese engaño en función de su actitud y de su forma de ser, de su personalidad. Si tiene orgullo, si tiene vanidad, si tiene pretensión, si es prepotente, entonces usted conoce que eso, y si es terco también, si usted conoce que eso podría estar en usted, usted es una persona propensa o que está en riesgo a ser engañada. El Señor definió esquemas para evitar que nosotros no seamos engañados. Por eso hizo pastores para que guiasen ovejas, y por eso las ovejas requieren la guianza para no ser engañadas por el lobo. ¿Cómo evitar el engaño? Bueno, imagínese que tendríamos que empezar tal vez por nosotros mismos, por nuestra forma de ser. Entonces, si hay terquedad en nuestra vida, deberíamos de erradicarla. Si hay prepotencia, si hay orgullo, vanidad, si hay pretensión y hay mentiras, y tendemos a hacer estas cosas, esta persona, las personas que están expuestas, que a veces viene por familia, ese tipo de carácter, de personalidad, o simplemente la persona pues tiene esa forma de ser, entonces está dado a ser engañado. Hay personas que estando en la verdad y al tener una mala experiencia, generaron sentimientos que la guiaron a buscar otras alternativas que la llevaran a creer en las mentiras. Entonces el engaño también viene sobre personas que están dolidas, personas que están lastimadas, personas que están heridas, y aunque estén en la verdad, fueron heridas en ese ambiente, en un ambiente de verdad, porque tenemos un enemigo que se llama Satanás. Tenemos gente contraria, tal vez compitiendo contra nosotros. Se da en ciertos lugares que ministerios compiten entre ellos dentro de una misma iglesia. Los que enseñan la palabra de Dios, el ministerio de predicación compite contra el ministerio de evangelismo para ver quién es más importante delante del pastor o delante de los hermanos. Entonces también el querer sobresalir, toda aquella persona que quiera estar sobresaliendo es una persona que es un candidato para ser engañado relativamente con facilidad. Muy bien, estos sentimientos también pueden ser resentimientos. Un resentimiento o una falta de perdón me puede llevar a buscar otra alternativa de la situación en la cual yo estoy viviendo, enfrentando. Y buscando otras alternativas, puedo caer en el engaño, si es que estoy en un lugar correcto. Entonces tú tienes que identificar en qué lugar estás, basado en la palabra de Dios y basado en lo que Dios ha dicho, y basado en las pruebas que Dios ha puesto. Dios ha testificado sobre la verdad y ha puesto testimonio sobre la verdad. O sea, no solamente, y eso es importante porque Satanás, al tratar de engañar, va a venir con una aparente verdad. Y si no hay testimonio, y cuando digo testimonio no estoy hablando de suposiciones, sino que estamos hablando de hechos. Cuando alguien te dice, por ejemplo, que para ser salvo, solamente se es salvo si las personas son bautizadas. Por ejemplo, un engaño doctrinal. Y cuando tú ves que las personas que no son bautizadas reciben el bautismo del Espíritu Santo, entonces hay una incongruencia. Y tú ves
y estás convencido porque vistes, y no solamente eso, sino que posiblemente resistes confirmación de que el bautismo del Espíritu Santo se dio en esa persona, y tú es inevitable creer otra cosa bajo una experiencia donde tú estás seguro de esto. Entonces, y te están diciendo por otro lado de que y esta persona no se ha bautizado y que solo los que se bautizan son salvos. Tú sabes que aquí hay una incongruencia donde pues está equivocado el asunto de que la salvación depende del bautismo, cuando el Espíritu Santo bautiza a los hermanos. Cuando alguien te dice, por ejemplo, de que para ser salvo o para ser un buen cristiano necesitas guardar días específicos como sábados o como domingos, como cualquier día que sea, cuando alguien te dice eso y cuando tú ves que el que no lo guarda recibe de Dios, el que no lo guarda recibe del Señor todo lo que el Señor tiene, y cuando tú ves los frutos de esa persona y todo lo demás, tú ves que el Señor no está haciendo acepción de personas basado en un día específico. Entonces tú vas contrastando por experiencia, no solamente por conocimiento bíblico, porque el conocimiento bíblico te trae también diferentes interpretaciones y podrías caer también en un error y en una falsedad. Te requieres confirmar y constatar las cosas. Cuando tú estás en un lugar donde Dios te ha dicho claramente, te ha comprobado con claridad de que es propósito de Él que tú estés allí, y tú ves señales de Dios, tú ves que la gente se sana, tú ves que los demonios se van, tú ves que se predica la palabra cristocéntrica de que en Cristo, solamente en Él hay salvación. Y cuando alguien te dice que donde estás no es el lugar correcto, pues es totalmente sin sentido. No puedes caer en un engaño así, porque lo que te están diciendo no se acopla a la realidad, a las pruebas tangibles que la verdad trae. Ahora, ¿puede Satanás engañar de tal forma, de tal manera que ponga pruebas tangibles? Sí, lo puede hacer. Entonces tienes que tener mucho cuidado. Entonces es algo que tú tienes que verificar a través de historia, ¿no? A través de historia. ¿Cómo es posible que tú te vayas a otro lugar que ni conoces? Si estás en un lugar correcto, te vayas a otro lugar que ni conoces, a exponerte a recibir las mentiras, porque sin conocer ese lugar vas y te sometes allí, a ese lugar que tú no conoces. Entonces vas a ser presa del engaño. Gloria a Dios, hermano. Bueno, este es un tema un poquito escabroso para poderlo enseñar, pero Dios nos va a ayudar durante todo este momento que lo vamos a exponer. Así que vuelvo a repetir, hay personas que, estando en la verdad y al tener una mala experiencia, generaron sentimientos que la guiaron a buscar otras alternativas, como cambiar de iglesia, por ejemplo, ¿no? Pero esos sentimientos la llevaron a creer a la mentira. Sentimientos como el resentimiento, como la falta de perdón, como la rebeldía, como el enojo, la ira y cualquier otro pecado que pudiera existir, pudiera ser usado por Satanás para meter la maldad y la semilla del engaño en el corazón de la persona o del cristiano. Lo peor que le puede suceder a una persona engañada es hacerle creer a los demás su propio engaño. Eso es lo peor que puede suceder en un lugar, inclusive en una iglesia. Personas que están engañadas y le hacen creer a los demás su propio engaño. Cuando esas cosas se dan a nivel de una iglesia, generalmente lo que procede es, si la persona no se corrige, sacar a la persona de la iglesia antes que contamine a toda la manada, antes que contamine a todas las ovejas. Entonces el engaño es una arma muy poderosa, muy efectiva de Satanás para apartar a las personas del llamado de Dios, del llamado real de Dios para sus vidas.
Síntomas para saber si una persona está en el engaño. Tengo 8 síntomas, pueden haber muchos más. El engaño, como es complejo, vean ustedes que no es una mentira en su forma primitiva el engaño, es mucho más que eso, es todo un sistema bien pensado y planificado, con verdades implícitas, pero con falsedades solapadas. ¿Es difícil salir de un engaño? Sí, no es fácil salir de un engaño. ¿Tenemos ejemplos en la Biblia al respecto? Sí, tenemos ejemplos en la Biblia al respecto. Y yo quisiera pues comentar algunos de ellos en estos días. No sé si nos van a llevar 2 sesiones o 3 sesiones. ¿Qué síntomas podría mencionarles para saber si una persona está en el engaño? Bueno, yo diría que para saber si una persona está en riesgo. Porque saber si una persona está en el engaño no es tan fácil. No es tan fácil decirlo con palabras. Es algo que hay que verificar a través del discernimiento de espíritus, pero también a través del conocimiento de la palabra de Dios. La persona que va a juzgar, porque tiene que haber una forma de juzgar, porque el espiritual juzga todas las cosas. La persona que va a juzgar para saber si alguien está en un engaño debe ser una persona sumamente preparada en el conocimiento de la palabra de Dios, con un testimonio de alto nivel. No puede ser una persona que haya tenido un testimonio errado, un testimonio de desobediencia, un testimonio de rebeldía, un testimonio que no sujeta a sus líderes, un testimonio de hacer lo que quiere, un testimonio de desobedecer las órdenes. Si una persona es así, tú estás totalmente desenfocado, dependiendo de alguien así para que te guíe en un mundo que está sometido bajo el engaño de Satanás. En muchas áreas del quehacer humano, ni hablar de la iglesia misma, más si esta iglesia ha sido llamada por Dios. En Iglesia Misión Alcance Global, nosotros experimentamos esto, sí, en Iglesia Misión Alcance Global con mucha más razón. Somos una iglesia de guerra, somos una iglesia guerrera que Dios ha llamado. Nuestros enemigos hacen uso de estrategias de engaño y manipulan a las personas para que aborten y abandonen la fe y el llamado que Dios les hizo en la iglesia. Eso sucede en otras iglesias, claro que sucede en otras iglesias. Cuando Satanás ve que una persona ha sido llamada por Dios y esa persona está obedeciendo el llamado de Dios, Satanás va a hacer todo lo posible para engañar y desviar a esta persona fuera del ambiente de su iglesia donde fue llamado, fuera del llamado mismo, y le va a hacer pensar cualquier otra cosa, incluyendo algún tipo de doctrina a la cual se esté desviando. Síntomas para saber si una persona entonces podría estar engañada. 1. Resistencia a la autoridad puesta por Dios. Ese es un síntoma importante. Una persona que se resiste a obedecer a la autoridad. No desobedece claramente, no es una persona que te dice que no, sino que es una persona que aparenta obedecer, pero a la hora de la hora se solapa y es como un bichito que se pone una máscara y entonces le hace creer a todos como que él es buena persona. Generalmente este tipo de personas trabajan mucho en la bondad propia que tiene. Él cree que es bondadoso, él cree que es buena persona. Hay una falta de humildad, obviamente, ahí hay un orgullo personal ahí. Y ese es un primer síntoma, ¿no? La resistencia a la autoridad. No dice que no a la autoridad, pero a la hora no hace la autoridad dice. Cuando la autoridad habla, le entró por aquí y le salió por el otro lado. Cuando la autoridad habla, presenta muchas veces obediencias a medias, igual que Saúl obedeció a Jehová de los ejércitos a medias, y por eso fue quitado de su reinado. Segundo síntoma para saber si una persona está en el engaño o pues qué probabilidad tengamos, es no querer liberarse y resistirse bajo cualquier argumento. Pues las personas que están evitando liberarse, las personas que dicen que no bajo cualquier pretexto,
En nuestro caso yo he tenido personas que he liberado de demonios grandes, cuando digo demonios grandes, que no son demonios, son ángeles caídos, es decir, de seres espirituales malignos de alto nivel. Yo he liberado personas en mi propia iglesia, MAC, de Jezabel, de un principado, inclusive de potestades, y después de ser liberados, no una vez, sino que varias veces, y que a ellos les constata que esto es verdad, estas personas caen en el engaño, algunos creyendo entonces que no deben de seguirse liberando, porque los demonios le meten pensamientos engañosos, doctrinas de engaño, y prefieren creer las doctrinas de engaño a lo que se les manifestó que fue efectivo, que les dio paz, que les dio tranquilidad en su momento. Pero debido a su vida pecaminosa volvieron a caer en sus propias andadas. Entonces eso se manifiesta en no querer liberarse, esa resistencia que está en la persona, la cual está influenciada por espíritus malignos, porque está propensa a ser engañada, o posible ya está engañada definitivamente. Se manifiesta en que no se quiere liberar y se resiste usando cualquier argumento, no contestando, estoy ocupado, y se lo hace en la cara a las mismas autoridades, incluyendo al pastor. ¿Me ha pasado a mí? Claro que sí. Tercero síntoma, bloqueo mental a entender la palabra de Dios. Entonces váyase examinándose usted, ¿verdad? Si usted está cumpliendo con algunos de estos, usted seguramente, si ya cumplió con los dos primeros, entonces usted ya está bajo un engaño, téngalo por seguro. Por más que usted diga que no, ya es un hecho, hermanos, es un hecho. Está orando al respecto. Dios me ha dicho, estos son los 8 puntos que tú vas a predicar. Diles cuáles son los síntomas que podrían señalar que la persona está sometida bajo un sistema engañoso. Bloqueo mental en entender la palabra de Dios. Toda persona que lee la Biblia y que no logra entenderla, significa que tiene un bloqueo. Hay un bloqueo. Cuando hay un bloqueo en la mente, en la comprensión, sin embargo, fíjese bien que no hay bloqueo en otras áreas. Cuando estudia matemáticas, o cuando estudia ciencias, o cuando estudia, no sé, artes, o cuando estudia política, o cuando hace actividades en su trabajo, su mente se ve normal, pero apenas comienza a leer la palabra de Dios, tiene un bloqueo. Entonces hay una falta de comprensión a entender lo que Dios dice, a comprender la palabra de Dios. Pero apenas alguien habla de la palabra de Dios en una doctrina errada, entienden. Allí sí entienden. Los espíritus malignos están manipulando la mente de la persona. Por eso, obviamente, no quieren que esta persona sea libre. Porque con varias sesiones de liberación, yo no puedo asegurarle que con una sesión de liberación alguien salga del engaño. Para que alguien salga del engaño va a requerir varias sesiones de liberación. Muy bien, cuarto síntoma. Olvidan lo que Dios ya les ha dicho y lo suplantan por algo diferente. ¿Sí? Lo que Dios ya les había dicho en años anteriores, cosas comprobadas, cosas confirmadas por Dios en la persona. De repente lo olvidan todo, lo echan todo a la basura y comienzan a creer las cosas nuevas engañosas. Y se olvidaron que tenían pruebas de la verdad. Se olvidaron que Dios les dio pruebas de la verdad en sus años anteriores. Eso es fatal, hermanos. Determinar si vamos a entrar a un engaño es relativamente fácil antes de entrar al engaño. Una vez que entras al engaño, se volvió difícil porque tú crees el engaño. Tú crees la mentira y tú crees que no estás engañado. Pero antes de ser engañado es relativamente fácil detectarla y decirle no a eso. Un consejo que yo le doy a todos, cuando usted no sabe si algo es cierto o no es cierto, no le vaya a decir sí a algo que le parece cierto. Vaya y pregúntele a su pastor, vaya y pregúntele a su autoridad espiritual, que él conoce la palabra de Dios lo suficiente, y si no, pues él tendrá que investigar y le podrá ayudar en un proceso para que usted encuentre qué es lo correcto. Así que olvidan lo que Dios ya les ha dicho antes y lo suplantan por algo diferente. Entonces lo borran del cerebro. Padecen una forma de amnesia cerebral. Borran todas las experiencias que Dios les dio
como testimonio a la verdad, a través del Espíritu Santo y a través de hechos reales en su vida, y llega la verdad a tal punto, si sigue avanzando y echando raíz en su corazón, de despreciar lo que Dios hizo por ellos. ¿Conozco gente así? Sí, yo conozco, usted conoce gente así. Síntoma número 5, alejamiento de la iglesia con una forma de aislamiento sin salirse de ella. Esta es otra, ¿no? Gente que se aleja de la iglesia, gente que está pero no está en la iglesia, gente que está pero no está en la iglesia, no está conectada al cuerpo, no está relacionada con el cuerpo, no hay un fluir espontáneo del cuerpo. Antes eran relacionales con el cuerpo, antes se comunicaban con los líderes o con el pastor apropiadamente, pero llega un momento que de repente hay un aislamiento, hay una desconexión con el cuerpo. Ese es otro síntoma muy claro de que esta persona está siendo manipulada por el engaño de Satanás. Sexto síntoma, terquedad y prepotencia son los dos espíritus que más sobresalen. Es decir, cuando tú ves a una persona que es terca o alguien, bueno, si te han dicho a ti, a alguien, que tú eres una persona terca o prepotente, esa es como la miel para las moscas. Es como el azúcar para las moscas, donde las moscas son los espíritus de engaño. Van a usar eso, van a explotar eso. No importa cuánta palabra sepa, no importa cuánto logos sepa, porque no es el logos lo que te lleva a la verdad, sino el rema. El rema de Dios, solo por el Espíritu, es el que te lleva a la verdad. Y muchos pueden estar engañados creyendo que todo lo que leen y todo lo que logos tienen, lo tienen en el Espíritu. No es cierto, hermanos. No es cierto. Entonces, mientras no haya humildad de entender y saber de que no todo lo que leemos y no todo lo que sabemos está en el corazón, porque si fuese así, seríamos muy diferentes a lo que somos. Entonces, mientras no entendamos qué tan falsa es nuestra humanidad, qué tan corrompida tenemos el corazón, como dice la palabra de Dios, más engañoso es el corazón que todas las cosas. Mientras no entendamos quiénes somos realmente nosotros como seres humanos, y que lo único que podemos hacer es depender de nuestro Padre eterno y de su Espíritu, de la palabra de Dios, mientras nosotros no comprendamos eso, estaremos sujetos a la terquedad y la prepotencia y seremos pues víctimas muy posiblemente de un engaño que Satanás nos pueda implantar. Algunas personas han salido de ese engaño antes de entrar, han salido de eso porque respetan a alguien en particular, pero esa persona en particular es una persona de madurez espiritual comprobada. No solamente que conozca la palabra de Dios, sino que tiene testimonio bíblico en su comportamiento cristiano. Cuando una persona dice, no, yo voy a consultar con fulanito, y esa persona pues tiene ese carácter de testimonial, entonces puede ser una persona confiable y esa persona la saque antes de que entre en el sistema del engaño donde estaba yendo de cabeza, y posiblemente la detuvieron allí y la corrigieron, le explicaron, y tal vez pudo lograr entender que realmente era una trampa en la cual estaba cayendo. Número 7, síntoma, no buscar ayuda. Gente que no busca ayuda siempre cree tener la razón aún y a pesar de su propia situación. Eso sucede, ¿no? Personas que no buscan ayudas en problemas. Casi si estás en una iglesia y no estás buscando ayuda en la iglesia donde estás, yo te pregunto una cosa. Si esperas que te ayuden mientras tú no pides ayuda, cuando nadie te conoce tu intimidad, cuando nadie conoce tus problemas, porque tú no puedes exigir que te ayuden si tú no pides ayuda. Tienes que entender ese principio. Hay algo que se llama respeto a la persona, respeto a su propia intimidad. O sea, ni el pastor puede hacer eso, o no debiera de andar metido el pastor en los problemas de los hermanos, porque si no llaman al pastor para que les ayuden en un problema, el pastor no debe estar ahí.
Entonces no culpe usted al pastor, no culpe usted a los líderes que no les ayuden, no culpe usted a la iglesia cuando usted no ha expresado su situación y no ha solicitado que le ayuden. Debe tener la suficiente humildad para pedir ayuda. Entonces, cuando las personas no tienen esa humildad de pedir ayuda, no buscan ayuda y siempre, tras de eso, siempre creen ellos tener la razón, aún y a pesar de la situación que les embarga. Por ejemplo, una familia con problemas, una familia donde hay pleitos, donde los hijos se pelean con los padres, donde entre los padres también hay pleitos, son cristianos, todos asisten a la misma iglesia, pero el padre no busca ayuda. El padre siempre cree tener la razón, todos dependen de las decisiones del padre, y entonces todo se vive ahí una especie de infiernillo en la familia, y esas son personas propensas al engaño. Entonces van a culpar generalmente a la iglesia, van a culpar a los líderes, van a culpar al pastor, y cuando por último ya son engañados, se van de la iglesia, y cuando les preguntan, hermano, ¿usted por qué se fue de aquella iglesia? Si parece buena, entonces le van a decir, no, es que allí el pastor solo predica de demonios, no, es que allí los líderes esto y esto y esto, es que allí solo van a sacar excusas que son mentiras fabricadas por Satanás, porque son los demonios, son a esos demonios a quienes estas personas hicieron caso y no al Señor. Esto genera división en la iglesia, esto genera división en el cuerpo. Hay personas que están metidas dentro de las iglesias que son agentes de Satanás, cristianos que creen ellos estar en la verdad y tienen el interés de quedarse allí para arruinar el propósito de Dios y el plan de Dios, metiendo cizaña dentro de la iglesia. Y eso que estoy hablando, si usted es cristiano, ya de más de 5 años de ser cristiano, usted conoce muy bien de qué cosa le estoy hablando. Es la obra de Satanás para destruir el pueblo de Dios. Octavo síntoma para saber si una persona está cayendo en el engaño: llegó a suplantar al verdadero Dios por otras cosas. Es una persona que llega a suplantar al verdadero Dios por otras cosas. Hace una suplantación total de Dios o hace una suplantación parcial. ¿Qué es una suplantación total? Bueno, que cambia a Dios por otra cosa que él cree que es Dios. Bueno, ¿qué ejemplos podríamos tener? Bueno, podría suplantar a Dios por una forma religiosa, creyendo que es Dios, y va en contra de la palabra de Dios. Podría suplantar a Dios de forma parcial, es decir, poniendo a Dios en segundo lugar. Eso sería una suplantación parcial. Creen en el Dios correcto, sí, pero no lo tienen en primer lugar. En primer lugar están las atracciones que el mundo ofrece. En primer lugar está el compañerismo del mundo, el cual Dios en su palabra dice claramente que el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de él. Y son espíritus que operan en contra de las iglesias. Y si usted me pregunta, pastor, ¿esto ha operado y está operando en Iglesia MAC? Sí, claro que sí está operando en Iglesia MAC. Hay personas que reúnen muchos de estos requisitos acá. Y algunos han salido de Iglesia MAC, otros están allí todavía, pero ya han sido víctimas, son víctimas de engaño, sí, pero no se quieren liberar, porque si se liberaran, varias veces tienen que ser liberados, no una vez. Hay posibilidad de que los saquemos del engaño. Es muy importante la liberación en una iglesia. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Bueno, primero Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán, es decir, apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Vean ustedes, aquí se habla de quiénes son los que ellos van a escuchar, los que en los posteros tiempos van a abandonar la fe. Ahora, abandonar la fe no significa que se fue de la iglesia necesariamente. Una persona puede estar dentro de la iglesia y estar apostatando de la fe, estar simplemente por estar. Si a Satanás le interesa que esa persona esté allí para regar el veneno,
pues no va a querer que salga y va a querer usarlo como un agente para envenenar a los que más pueda con sus pensamientos y sus falsas doctrinas demoníacas que van en contra de la palabra de Dios. ¿Qué son estas doctrinas, pastor? ¿Es satanismo? No es satanismo a como se conoce. ¿Es ocultismo? No es ocultismo tampoco. ¿Qué son esas doctrinas? Bueno, son pensamientos traídos de la Biblia, tergiversados, que se convirtieron en argumentos de doctrina o de enseñanza, desviados de lo que la palabra realmente dice. Entonces, estos hermanos comenzaron a interpretar la Biblia a su antojo o al antojo de otra religión equivocada, otra doctrina falsa. Comenzaron a tergiversar y a no entender lo que correctamente entendían anteriormente. Se suplantaron la verdad por doctrinas equivocadas. ¿De qué le corresponde a la iglesia? Estar predicando la palabra de Dios constantemente, creo que de forma sistemática, y posiblemente al nosotros no ser sistemáticos en la exposición de la palabra de Dios, da campo a que los hermanos caigan presa de un sistema engañoso. En la Nueva Versión Internacional lo dice de otra manera, dice: el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Muy bien, gloria a Dios. Vamos a ir a 1 Reyes capítulo 13 y les traigo un ejemplo bíblico. 1 Reyes capítulo 13 del 1 al 33. Es durante el reinado de Jeroboam, el primer rey de Israel. Y recuerden que la nación de Israel se dividió en dos reinos, el reino del norte llamado Israel y el reino del sur llamado Judá. Entonces voy a hablar de el primer rey de Israel al norte, que se llamaba ese grupo Israel. Recuerde que hacia el sur se llamaba Judá. Ok, Jeroboam desviaba al pueblo, el rey, de la verdadera adoración tal y como Dios lo había ordenado. Jeroboam cayó en el engaño, sí, Jeroboam cayó en el engaño. Siendo él del pueblo de Dios, siendo él, nunca ellos dejaron de ser israelitas, tanto así que todo ese grupo hacia el norte, inclusive eran la mayoría del pueblo. Todo ese grupo hacia el norte eran 10 tribus, hermanos. 10 tribus estaban allí, al norte. Y esas 10 tribus, todas esas 10 tribus fueron engañadas bajo un plan satánico previamente calculado y planificado. Los que estaban al sur solo eran 2 tribus. Los que estaban al norte eran 10 tribus. Recuerde que toda la nación completa se conformaba de 12 tribus. En el tiempo de Saúl, David, Salomón, la nación estaba unificada, todas las 12 tribus. Pero después de Salomón, debido a la desobediencia de Salomón, debido a que Salomón rompe el pacto que tuvo su padre David, adorando Salomón también a otros dioses, también por estrategia de engaño, por juntarse con personas equivocadas del mundo, en este caso con mujeres, que lo hicieron a él caer en el engaño. ¿Usted cree que Salomón adoró sabiendo que el Dios que tenía era un Dios verdadero? No, lo supo. Supo que el Dios que tenía era un Dios verdadero, pero cuando cayó en el engaño, cayó en la idolatría, y él se envaneció en su sabiduría y terminó creyendo en dioses que de alguna manera también tenían algún tipo de manifestación. Tienen que tener mucho cuidado. Este es un poquito complejo, porque si usted solamente va a creer porque Satanás puede sanar también, tenga mucho cuidado. Tiene que conocer la palabra de Dios, tiene que estar metido con el Señor en relación de intimidad con Dios, tiene que tener humildad, o sea, tiene que estar trabajándose en muchos aspectos de su vida, de tal forma que todo eso lo cubra a usted, para que el engaño no penetre en su mente ni en su corazón. Jeroboam se dejó engañar por demonios, espíritus doctrinales, y democratizó el sacerdocio. Recuerden que el sacerdocio solamente lo podían hacer los levitas.
¿verdad? Jorobán entonces democratizó el sacerdocio. ¿Le convenía a Jorobán hacer eso? Sí, porque estaban separados el norte del sur. Las 10 tribus del norte tenían rencillas contra las 2 tribus del sur. En el sur estaba Jerusalén y el templo de Jerusalén. En el norte, pues no tenían centros de adoración, porque como Israel solamente adoraba en el templo, y como nación solamente por orden de Dios no podían tener 2 templos. Por orden de Dios solamente podía haber un único templo. No podían tener 2 santuarios ni 5 santuarios, solamente podían tener un único santuario en Jerusalén, en el templo. El lugar santo, el lugar santísimo. Ya conoce usted cuál es el santuario. Entonces, ellos al estar allá, separados de las otras 2 naciones, al estar enemistados, entonces le convenía a Joroboam, el rey, porque lo coronaron rey, esas 10 tribus, le convenía a Joroboam, y pensó, meditó, y los demonios le hablaron y le dijeron: haz santuarios acá, que no sea el templo de Jerusalén. Y Jeroboam hizo 2 santuarios, un santuario en Betel y otro santuario en Dan, un lugar que se llamaba Dan, una ciudad llamada Dan, y en Betel. Betel significa casa de Dios. En Betel ocurrieron muchas cosas muy bonitas. Fue cuando Jacob tuvo el sueño de que los ángeles subían y bajaban por la escalera, y se comunicaba con el cielo. Fue en ese momento. En Betel fue donde el sacerdote Samuel juzgaba a todo el pueblo de Israel completo, a toda la nación, ¿verdad? Le llegaban los casos y él tenía allí su tribunal, porque recuerden que Samuel era sacerdote, pero también era juez. Fue el último juez de la era de los jueces, fue el último juez antes de que hubiesen reyes. Pues recuerden que el primer rey fue Saúl, el segundo David, el tercero Salomón, y así, ¿verdad? Después hubo la división después de Salomón en los 2 reinos, en el cual estamos hablando acá de Jorobán, el primer rey que se tuvo en la parte norte, llamada esa parte norte Israel. Así que Jorobán se dejó engañar por demonios, espíritus de doctrina, y él en su orgullo, en su vanagloria, pues entonces pensó en alternativas, porque habían rencillas contra los otros, con los otros reinos del norte. Entonces, cuando hay resentimiento, cuando hay falta de perdón, cuando hay ese tipo de cosas dentro de las iglesias, pues entonces los espíritus de demonios entran con doctrinas engañosas. Y entonces él pensó: no, ¿para qué vamos a ir allá a Jerusalén, obedecer a Dios? Porque los demonios le comenzaron a hablar: no, yo soy Dios, mira que yo creé todos los cielos y la tierra, y yo no tengo lugar donde me adoren, no solamente en Jerusalén, yo estoy en todos lados, estoy en todo lugar, y no tiene que ser levita, ahora voy a cambiar todo, y ahora cualquiera puede ser sacerdote, sin distinción de personas, sin acepción de personas, sin escoger a ninguna tribu. Cualquiera que quiera ser sacerdote, y yo le voy a dar la oportunidad de ser sacerdote. Y suena muy bonito el mensaje, pero ese fue el mensaje que los demonios le implantaron a Joroboam. Así que democratizó el sacerdocio. Ya no dejaron de ser levitas los que estaban en los lugares donde ofrecían sacrificios. ¿Dónde ofrecían sacrificios? Ya no en Jerusalén. Quitó el lugar centro de adoración, ahora era en Betel. Empezó la palabra Betel, casa de Dios, y terminó siendo casa de demonios, casa de ídolos, empezando por Joroboam. Gloria a Dios, qué tremendo esto, hermanos, qué tremendo esto, qué es lo que causa cuando el pueblo de Dios es ignorante de las estrategias de sus enemigos. Si yo hablo y predico de esto es para que ustedes no caigan en esto. Somos una iglesia guerrera, yo no puedo dejar de hablar de esto. Hablo de Dios más que de cualquier cosa, pero tengo que hablar para que tú estés consciente de quién es el enemigo y cuál estrategia es la que está usando, para que tú no caigas ahí dentro de esa estructura, dentro de ese engaño, dentro de esa ignorancia, porque llegas la persona a hacerse ignorante creyendo que es sabia. Estableció otros centros de adoración o santuarios diferentes entonces al templo de Jerusalén. Y por último, hermano, los demonios le hablaron y le dijeron: oye, Joroboam,
el Dios invisible quiere hacerse visible. Y yo, el Dios visible, Jehová de los ejércitos, posiblemente les haya dicho así, me voy a manifestar a través de fabrica dos becerros, ponlo en un santuario y ponlo en el otro, y yo me voy a manifestar a través de esos becerros al pueblo. Y así lo hizo, hermano. Ahora, la Biblia no dice que los demonios hicieron esto, hermanos, pero es obvio que fue todo un sistema de engaño. Y calzaba, ¿le beneficiaba esto a Jeroboam? Claro que le beneficiaba a Jeroboam en sus propios intereses. Por eso el engaño tiene que ver con el corazón y con la perversidad de la persona. Mientras usted no reconozca que tiene un corazón espantoso, porque tiene un corazón humano, porque el corazón humano es vil, el corazón humano es bien engañoso. Mientras usted no entienda eso, usted va a caer víctima de los engaños. Y todo para beneficiar hacia su propio saco, hacia su propio interés. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, que puso entonces becerros de oro. Construyó becerros de oro, lo puso uno en Betel y puso otro becerro de oro en Dan. Y dijo que eran los símbolos de Dios. Que esos becerros eran los símbolos de Dios. Entonces la gente comenzó a adorar allí con sacerdotes que no eran levitas, donde todos creyeron que estaban adorando no a un demonio, todos creyeron que estaban adorando no a un Dios falso, no, todos creyeron que estaban adorando al mismo Dios. Mire usted el engaño. Y así hay personas en iglesias, hay personas que creen que están adorando a Dios, creen que están escuchando la voz de Dios y no es la voz de Dios la que están escuchando, y los comienzan a apartar de la iglesia y caen en doctrinas como las raíces hebreas y comienzan a hablar del sábado y comienzan a hablar de muchas otras cosas más y caen en doctrinas como los testigos de Jehová y caen en doctrinas como los mormones y caen en doctrinas, regresando algunos al catolicismo, a adorar otra vez a María, a adorar otra vez a todos los santos, y así, hermanos, sucede y se apartan del Señor. ¿Qué estoy diciendo? Bueno, que todas estas doctrinas están equivocadas, todas estas doctrinas están erradas, se apartan de la palabra de Dios. Tengan mucho cuidado, hermanos, porque estas cosas están sucediendo más frecuentemente en los últimos tiempos. Y lo estamos viendo más. Y Satanás está atacando fuertemente en muchos, metiendo en la mente cosas y argumentos los cuales no son de Dios. ¿Qué deben hacer estas personas? Librarse, que estarse librando frecuentemente. ¿Qué deben hacer estas personas? Humillarse, cambiar su corazón, decir, Señor, requiero una transformación profunda, quiero una transformación espiritual, pedírsela y anhelarla para que ocurran esos cambios en su persona. ¿Qué debe hacer esta persona? Abandonar el resentimiento. ¿Qué debe hacer esta persona? Dejar de culpar a los demás y ver cuál error es el que ha tenido. En vez de estar culpando a todos por sus errores, mejor vea su error y cambie usted, porque usted no puede cambiar a los demás, cambie usted. Usted sí puede cambiar si usted le da oportunidad a Dios que lo cambie usted, pero usted no puede obligar a los demás a cambiar, entonces cambie usted, haga usted la diferencia. Es claro que Jeroboam escuchaba otras doctrinas. No se extraña que esa parte del norte, de ahí vino el pueblo samaritano. Porque el pueblo samaritano es una mezcla, oigan lo que le digo, entre judíos, es decir, entre israelitas, pues las 12 tribus del norte eran israelitas. No se le decía judíos en esa época todavía, porque no existía el concepto de judío, sino de hebreo o israelita. Todos eran israelitas. Y entonces el grupo de personas samaritanas nació de la mezcla de las 12 tribus en esa área del norte con personas de otros razas, de otros países, lo cual el Señor les prohibió que se mezclaran, que no tuvieran yugo desigual. Igual que ahora Dios prohíbe que todo cristiano entre en un yugo desigual. Así que desobedecieron a Dios también en todo eso. Hay toda una serie de historias. Fueron sacados de allí y expulsados. No todos. Una gran parte de todos ellos. Las 10 tribus, hermanos, del norte. Las 10 tribus del norte no desaparecieron. No es correcto. Históricamente no es cierto. Las 10 tribus del norte
desapareció gran porcentaje de ellas, pero quedó una buena parte en el norte. En los tiempos de Jesús, habían de las 12 tribus de Israel. No habían solamente de la tribu de Judá. Sin embargo, la mayor parte, debido a que las tribus del norte se comportaron como se comportaron, perdieron su esencia como israelitas y se convirtieron en samaritanos, de los que habían quedado por ahí. Y algunos, un remanente, regresó, entendió que estaban sujetos a un engaño y regresaron entonces al sur, a Judá. Judá y Benjamín eran las dos tribus que estaban allí. Benjamín una tribu demasiado pequeña y Judá una tribu mucho más grande, y por eso desde entonces se le dice judíos. Entonces está claro en la Biblia, y se lo puedo comprobar, que habían de las 12 tribus en los tiempos de Jesús en Judá. ¿A qué le llamamos Judá entonces? A lo que había quedado cuando ya entonces las 10 tribus del norte fueron deportadas. Decimos que las 10 tribus fueron deportadas, pero lo que pasa es que no estamos hablando correctamente. Lo decimos de una forma muy general. Las 10 tribus fueron deportadas, pero quedaron gente ahí. Fueron deportados las personas más importantes de las tribus. Fueron deportados los líderes, fueron deportados los políticos, fueron deportados los caudillos, fueron deportados las personas más importantes de las 10 tribus, fueron sacadas para que no tuviesen fuerza como comunidad, como pueblo. Y eso lo hicieron los asirios con ese propósito. Y después enviaron a esa parte del norte, enviaron a colonos de diferentes lugares, o sea, personas de otros países del gobierno del imperio asirio, para que gobernase esos pueblos ahí. Y ellos se mezclaron con todos los que habían quedado ahí, que no eran muy pocos, eran algo, era considerable. Se fueron mezclando hasta que de las 10 tribus desaparecieron, pero no desaparecieron por la deportación, desaparecieron porque se mezclaron y se convirtieron en samaritanos, para los que habían guardado de su esencia como pueblo. De tal forma que los samaritanos no fueron tomados por Jesús como pueblo de Dios, porque estaban ya sin la esencia, sin la pureza de su descendencia, aunque tenían posiblemente bisabuelos o tatarabuelos o tatarabuelos atrás que eran puros israelitas. Pero ya estaba contaminada la línea sanguínea y Jesús no los tomó en cuenta. Él había venido para el pueblo de Israel. Israel no fue el concepto de Israel para Jesús no estaba implícito los samaritanos. Léalo y estúdielo en la Biblia y verá lo que estoy diciendo. Entonces, con esto desbancamos totalmente la doctrina engañosa última que ha salido, que está evangelizando cristianos. En vez de evangelizar gente que no conoce a Dios, evangelizan a los cristianos, y ellos lo dicen claramente. Nosotros nos levantamos para que los cristianos se conviertan a las raíces hebreas. Gente judaizante que lo que quiere es que guarden costumbres que le corresponden a los judíos. Dicen que no son judaizantes, pero la palabra judaizante es una persona que quiere hacer que un cristiano guarde costumbres como si fuese parcialmente o totalmente como un judío, porque guardan ellos las fiestas, guardan ellos el día de reposo, algunos se circuncidan, otros no, entre ellos hay diferencias incluso, algunos solamente ninguno de ellos cree en la Trinidad, quiero que lo sepan, no creen en el Padre, Hijo y Espíritu Santo como Dios, solamente creen en un solo Dios, no creen que Jesucristo sea Dios, porque ellos regresan a las raíces hebreas, según ellos, y las raíces hebreas, que son las raíces judías, pues solamente creen en un solo Dios y no aceptan el concepto de Trinidad, porque dicen que eso es politeísmo, pero nosotros entendemos que Padre, Hijo y Espíritu Santo es un solo Dios, y ese concepto no lo manejan ellos de esa manera, etcétera, etcétera. Y apartan al cristiano, lo meten en esa doctrina, y los hermanos viven embelesados y fascinados hablando disque hebreo, que
Yeshua HaMashiach, ya no le dicen a Jesús Yeshua, no, ahora Hashua. Y a Jehová le dicen Joroboam, y hay como 7 nombres diferentes, ni entre ellos mismos se ponen de acuerdo, ni hebreos saben a muchos de ellos. El Ruach HaKodesh, ahora en vez de decir Espíritu Santo, comienzan a hablar el Ruach HaKodesh. Dicen que decirle a Jesús, que la palabra Jesús es diabólica para ellos. Ellos no pueden decirle a Jesús Jesús porque es diabólico. Decaen en las idioteces, idioteces de lingüísticas, cuando los mismos discípulos le dijeron a Yeshua, Yeshua en hebreo, le dijeron los mismos discípulos, está corroborado en todo el Nuevo Testamento que el original fue griego. Los mismos discípulos no le pusieron el nombre de Yeshua, sino que le pusieron Jesús en griego, Jesús específicamente, y Jesús en griego, y Jesús en griego pasado al español es Jesús. Entonces ni los mismos discípulos hablan como esta gente habla. En el Nuevo Testamento no hay ninguna forma de hablar como hablan ellos. Y así hay cantidad de pruebas suficientes para decirle, mis amados, si alguno está metido en ese asunto de las raíces hebreas, de que usted está totalmente engañado, y que los demonios y que la doctrina que está siguiendo es una doctrina que la desvía del corazón de Dios. Y Dios me lo ha hecho saber en diversas ocasiones y por diversas maneras lo que le estoy diciendo. Muy bien, hermanos, hasta aquí vamos a tener que dejar esto. Vamos a tener que explicar la experiencia de cómo lo que sucede con Joroboam en 1 Reyes, capítulo 13. Y vamos a ver cómo Joroboam fue engañado por Satanás. Vamos a ver cómo Satanás engaña a 2 profetas. Y los 2 también sirviéndole a Dios. Entonces vamos a ver entonces y entender un poco más cómo alguien que les pueda estar sirviendo a Dios hoy con dones de profecía, con dones de sanidad, con dones de visión, con dones de echar fuera demonios, pudiera estar cayendo presa también del engaño de Satanás. ¿Y qué es lo que sucede en esta historia a nivel profético y a nivel de Joroboam como rey? Vamos a orar. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Bendice a mis hermanos que nos han escuchado en este momento. Tócales en sus vidas. Te pido que abras el entendimiento de ellos y reprendo todo espíritu de falsedad, todo espíritu de falsa doctrina, todo espíritu de mentira, ahora fuera en el nombre de Jesús, donde quiera que estás. Pido ángeles que echen fuera a todos esos demonios de las mentes de los hermanos que están escuchando este mensaje en el nombre de Jesús. Te echo fuera engaño ahora en el nombre de Jesús. Fuera, fuera, fuera. Todo sistema engañoso, todo argumento de engaño lo derribo ahora en el nombre de Jesús. Destruyo los argumentos que han provocado engaño. Destruyo los argumentos de mentira que han estado sembrando en las mentes, en el corazón de los hijos de Dios. Ahora en el nombre de Jesús son destruidos. Espíritu Santo y ángeles del cielo, ejército de Dios, destruyan ahora todas las casas de engaño que fabricaron en las mentes de estos hermanos cristianos en Iglesia Misión Alcance Global y en cualquier iglesia, y hermanos de cualquier congregación, ahora en el nombre de Jesús. Opera, Padre eterno, en el nombre de Jesús, y echo fuera, doy la orden desde el trono de Dios como pastor, echando fuera todo espíritu de maldad, todo espíritu de engaño en el corazón y en las mentes de aquellos que nos están escuchando. Ahora, en el nombre de Jesús, declaro libertad en sus vidas. Amén y amén. Dios me lo bendiga, hermanos. Seguimos con este mensaje. Creo que es muy importante para la iglesia actual, para que la iglesia salga de la esclavitud donde alguien pudiera estar hoy y salga de estar contaminando muy posiblemente en algunos lugares gran parte de la iglesia, generando divisiones doctrinales, las cuales no están apoyadas por Dios. Pero Satanás está engañando, llegando a suplantar al Espíritu Santo, llegando a suplantar la misma voz de Dios. El engaño es un arma muy sutil y muy peligrosa, pero es el arma más usada por Satanás y es el arma que más resultado le da. Dios le bendiga, hermanos, así que seamos apercibidos de esto para que ninguno de ustedes pues caiga en la trampa y se convierta en una víctima más de nuestro enemigo. Y entonces usted sea un prisionero de guerra estando en la iglesia del Señor.